Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. Venimos hablando en los últimos días del rol de los oligarcas de Silicon Valley detrás del ataque a Venezuela. Si se lo perdieron, hay una nota hoy en el Destape Web donde resumo un poco lo que vengo contando al respecto. Pero hoy vamos a hablar de otros viejos conocidos que tenemos los argentinos y que también sobrevuelan Venezuela y no solamente Venezuela, que son los fondos buitre. ¿Se acuerdan? Los fondos buitre, obviamente, que en la Argentina compraron deuda en default por centavos, luego litigaron durante 15 años hasta que llegó Macri y les pagó todo lo que pedían. Y sabemos también ahora que a Macri lo ayudaron a llegar para, de alguna manera, cerrar ese círculo. Bueno, ¿se acuerdan que en una de las primeras declaraciones que da, Trump hace el sábado a la madrugada, da la orden, hace el secuestro de Maduro, sábado a la tarde da una conferencia de prensa, domingo a la noche vuelve a hablar en el Air Force One, en el avión presidencial, da otra conferencia de prensa y allí es donde le preguntan sobre si las petroleras estaban o no avisadas de este ataque, del cual, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos no fue avisado, y Trump dijo que sí, que habló antes y después con las petroleras. Sí, dice, antes y después. Y quieren entrar. Y van a hacer un gran trabajo para la gente de Venezuela y nos van a representar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quizás algunos hicieron alguna ganancia con esta información que tenían con anterioridad sobre lo que iba a suceder. Por ejemplo, veamos esta placa que da cuenta de cómo las acciones de las petroleras tras la captura de Maduro se dispararon. Destaca entonces que algunas petroleras tuvieron ganancias importantes y entre las que destacan aparece un nombre que les puede parecer conocido, que es Halliburton. Halliburton es una empresa de energía vinculada a Dick Cheney, el ex vicepresidente de Bush, que hizo mucha plata cuando se metió en otra reconstrucción que fue la de Irak. Y que ahora está muy atenta a lo que pasa en Venezuela. En diciembre, semanas antes del ataque a Caracas, y uno puede especular si no fue después de ser informado sobre los planes de este ataque por parte de Donald Trump, Halliburton inició ante el CIADI un juicio bastante inusual contra Venezuela. Este juicio, como se ve ahí, se inició el 11 de diciembre de 2025, ahora, aunque refiere a hechos que sucedieron hace 7, 8, 9 o 10 años, que es el periodo entre 2016 y 2019 en el cual Halliburton se fue de Venezuela. ¿Por qué se fue de Venezuela a partir de 2016? Casualmente, comienzo de la primera presidencia de Donald Trump. Halliburton, por las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le puso a las empresas que tuvieran actividad en Venezuela. Es decir, el gobierno de Estados Unidos puso sanciones a las empresas norteamericanas que actuaran en Venezuela. Una empresa norteamericana entonces decide irse de Venezuela y 7 años más tarde, hace un mes, va al CIADI a hacerle un juicio a Venezuela para pedirle un resarcimiento por haberse ido. No a Estados Unidos que lo obliga a irse, a Venezuela. Reclaman una indemnización de más de $200 millones. Y aunque es difícil que un tribunal acepte un argumento así, no es tan difícil pensar que un gobierno venezolano controlado o fuertemente condicionado por la Casa Blanca acepte en un acuerdo extrajudicial un pago voluntario que sale del conflicto. Un pago voluntario como el que hizo Macri en 2016. Los buitres nunca le ganaron el juicio a la Argentina, o le fueron ganando instancias intermedias, mientras Argentina tenía éxitos en otras instancias y de hecho logró meter a la enorme mayoría de los acreedores en los distintos canjes, logró que la ONU aprobara una legislación para que justamente los holdouts, los que deciden quedarse afuera, no tengan esta palanca. Pero, ¿qué hicieron los fondos buitre? Jugaron fuerte en la política local, lograron que asuma un gobierno, el de Mauricio Macri,
más afín a ellos, y ese gobierno se dio media vuelta y después les pagó taca taca todo lo que pedían. En ese caso, el principal beneficiario fue un tipo que se llama Paul Singer, que seguramente también les suene. Bueno, Paul Singer también está sacando su tajada acá en Venezuela. En noviembre, hace menos de 2 meses, y de nuevo es válido especular si antes o después de que Trump le informara a actores de la industria del petróleo sus planes para Venezuela, Singer consiguió que un juez norteamericano le apruebe la compra de Citgo. ¿Qué es Citgo? Ahí estamos viendo la noticia de noviembre de este año. Citgo es básicamente la filial norteamericana de PDVSA. Es la empresa que tenía PDVSA en Estados Unidos para refinar el petróleo que sacaba de Venezuela y que estaba destinado al mercado norteamericano, y después para distribuirlo. Tienen, entre otras cosas, más de 4.000 estaciones de servicio. Hay una nota acá en Infobae, que no es un medio cuca ni mucho menos, diciendo Citgo, el activo petrolero clave en la caída del dictador Maduro. Citgo, como decíamos, es dueña de 3 refinerías en territorio norteamericano sobre la costa del Golfo, que están preparadas para procesar especialmente el crudo pesado, que es el que se extrae de Venezuela. Lo habrán escuchado esta semana muchas veces, que el crudo de Venezuela tiene características distintas. Bueno, las plantas para procesarlo ahora son de Paul Singer. De acuerdo al gobierno venezolano, Citgo valía 18.000 millones de dólares. De acuerdo a la evaluación que hizo la justicia norteamericana, valía entre 12 y 14.000 millones de dólares. El juez que falló beneficiando a Singer rechazó a último momento la oferta de un grupo de acreedores, por casi 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto pagó Singer? 6.000 millones de dólares. ¿Se entiende? El gobierno venezolano le puso de precio 18. El perito le puso de precio 14, 12. Había otra oferta por 8 y sin embargo el juez termina diciendo que se la den a Singer. ¿Por qué? Porque aparece otro funcionario en el medio, también una especie de perito judicial. El título en Estados Unidos es Special Master. Suena mucho mejor que perito judicial, Special Master. También los más viejos recordaremos que se hablaba en el caso del juez Gueriesa en su momento de que había un Special Master. Bueno, este Special Master es un tipo que se llama Robert Pincus, que es el que le dijo al juez: vos tenés que aceptar la oferta de Singer. Pincus es miembro de la junta directiva del AIPAC, que es uno de los principales grupos de lobby israelí en Estados Unidos. ¿Quién es uno de los grandes donantes del AIPAC? Paul Singer. Ahí estamos, ¿no? AIPAC donor, donante de AIPAC, a punto de ganar millones de dólares, miles de millones de dólares, a partir del secuestro de Nicolás Maduro, es el título de la noticia. El fallo que le da Singer el control de esta compañía fue apelado por el gobierno venezolano, pero se descuenta que en este nuevo régimen consensuado con Washington las autoridades venezolanas van a desistir de esa apelación. Ahora, esta es una parte a la que le tenemos que prestar mucha atención porque nos importa a los argentinos. ¿Por qué un juez norteamericano acepta vender activos de PDVSA, una empresa privada de la cual es dueña el Estado venezolano, pero que es una empresa aparte, para hacer frente a un reclamo contra el Estado venezolano? Porque considera que son alter egos, es decir, que PDVSA y el Estado venezolano son la misma entidad que actúa con 2 caras distintas, y entonces se le pueden cobrar las deudas de Venezuela a PDVSA. Si les suena es porque es lo mismo que plantean los buitres que van por YPF, le están haciendo un juicio al Estado argentino, pero quieren cobrarse con acciones de YPF. Y no los voy a aburrir con tecnicismos, pero el argumento que utilizó el juez para determinar esa relación de alter ego no fue nada que haya hecho el gobierno de Chávez en el momento de nacionalizar activos, ni fue nada que haya hecho el gobierno de Chávez en la gestión de PDVSA, ni fue nada que haya hecho el gobierno de Chávez ni de Maduro con respecto al petróleo. No. Es otra la historia. Cuando Estados Unidos en 2019 acepta a Juan Guaidó como presidente autoproclamado de Venezuela, la Casa Blanca, de nuevo, decisión política de Estados Unidos, le cede a Guaidó la administración de todos los activos del Estado venezolano en territorio norteamericano. Básicamente, Citgo y un montón de cuentas de banco donde se depositaba la plata de ese negocio. Bueno,
Guaidó y su equipo usaron esa plata, la plata de los beneficios de Citgo y de PDVSA, para solventar los gastos del gobierno interino, que obviamente no tenía ninguna otra forma de financiarse, es decir, para pagarse ellos los vuelos en primera, los hoteles por esas giras que dieron diciendo soy presidente, andás a ver qué otras cosas usaron, pero 200 palos se gastaron en 3 años de los fondos que estaban en Estados Unidos de PDVSA en nombre del gobierno venezolano, y por eso que hizo Guaidó, ni Chávez ni Maduro, Guaidó, es que ahora el juez neoyorquino dice, miren, es obvio, son lo mismo, son la misma entidad, y entonces puedo embarcar a Citgo por los reclamos de deuda del Estado venezolano. Y digo, ojo, porque no sea cosa que el día de mañana terminemos viendo que Presca o algún otro juez o algún otro tribunal use las fotos de Milei con el mameluquito de YPF para decir que la empresa tiene que hacerse cargo de las acreencias del Estado argentino. Volvamos a Singer. Singer donó $5 millones a la campaña de Trump en 2024. Esa es la parte que está en blanco, por lo menos. Más de 30 millones a otras campañas de sus aliados, diputados y senadores, que por ganar le permiten hoy a Trump tener la mayoría que tiene en el Congreso de Estados Unidos. También es un histórico donante en la carrera política de Marco Rubio, el secretario de Estado, que es uno de los hombres fuertes de esta administración y de la invasión a Venezuela. Y el modus operandi es el mismo que aplicaron en la Argentina. En 2015 Singer aportó $2,5 millones a la campaña de Mauricio Macri, que luego le pagó $2.400 millones a Elliott Management, el fondo de Singer, por una deuda que Singer había adquirido por 177 millones. Digamos, puso 177 millones en comprar la deuda. 15 años más tarde, $2,5 palitos en la campaña de Macri, y como recompensa se llevó 2.400 millones en un acuerdo arreglado. Por eso, como veíamos recién en la placa, Singer dijo que Macri es el campeón de las reformas económicas. Claro, si yo pusiera 180 y me dieran 2.400, pensaría que el que hizo eso es campeón de lo que quiera, de las reformas económicas, del Mundial, de la Libertadores, la bolita, lo que sea, campeón, te doy el mejor papá del año. Bien, entre 2008 y 2025, para seguir reconstruyendo esta historia, Singer fue parte de la junta directiva de Manhattan Project y aportó más de 10 millones a este think tank que desde mediados de 2024 y profundizándose a partir de enero del 25, cuando asume Trump, empezó a publicar una serie de artículos promoviendo la intervención en Venezuela. Otro think tank, FDD, Fundación en Defensa de las Democracias, también financiado por Paul Singer, publicó en noviembre, días después de que saliera el fallo sobre Citgo, un dossier donde dice que Estados Unidos tiene capacidades para lanzar una campaña abrumadora de ataques aéreos y misiles contra el régimen de Maduro, que debía utilizarse para removerlo del poder. Ahora bien, y con esto redondeo y empezamos a charlarlo con toda la mesa. A esta altura del partido, y antes de que haya pasado una semana, es evidente que el ataque a Venezuela fue el primer paso de algo más grande, de algo más importante que se está gestando en Washington. Y ayer fue un día de muchas novedades. A la mañana vimos cómo las fuerzas norteamericanas, con ayuda de Inglaterra, abordaron un barco de bandera rusa, arriesgando un enfrentamiento directo entre dos potencias nucleares. Algo realmente muy peligroso. Y por la tarde hizo una serie de anuncios, casi en simultáneo, uno atrás del otro, utilizando sus redes sociales, que van pintando un panorama sumamente preocupante. En primer lugar, anunció una intervención inédita del Estado en la industria de la defensa, inédita por lo menos desde Reagan en adelante. Les prohibió básicamente repartir dividendos, recomprar acciones y le puso un tope a los salarios de los ejecutivos, que es una forma de obligarlos a reinvertir todas sus ganancias en producir más. Es básicamente el Estado de Estados Unidos interviniendo en la industria de defensa, diciendo, muchachos, déjense de boludear, déjense de ganar plata, es el momento de ponerla y empezar a fabricar más fierros. En segundo lugar, anunció que Estados Unidos abandona 66 organismos multilaterales.
Y en tercer lugar, anunció unilateralmente un aumento del presupuesto de defensa del 50%. Va a pasar de $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares, a $1,5 billón de dólares. Y esto no es algo que diga yo, lo pueden ver en medios de todo el mundo, incluso del propio Estados Unidos. Solo tiene una caracterización posible, y es que son pasos hacia una economía de guerra. Es decir, se están preparando para una guerra. Me dirán, pero si ya están en guerra, atacaron Venezuela, está Medio Oriente, está el tema de Ucrania ahí dando vueltas. No, bueno, para otro tipo de guerra, para una guerra en serio, para una guerra grande, para una de esas guerras que se saben cómo empieza, pero no cómo terminan. Esa clase de guerra que nos pone en peligro a todos. Esa clase de guerra que nos pone en peligro a todos. Y ahora está de moda, para terminar, ahora sí, decir que Hitler era comunista. ¿Vieron que todos los muchachos andan diciendo eso, los muchachos libertarios? Y la verdad histórica, profusamente documentada, es que Hitler y los nazis hicieron lo que hicieron con el apoyo y el impulso del gran capital alemán, que estaba preocupado por proteger sus negocios ante las amenazas que representaban otras élites occidentales, por un lado, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, y la revolución en Rusia por el otro. Y esta vez, como vimos en ese repaso que vengo haciendo toda la semana, son los grandes capitales norteamericanos, empresas petroleras, empresas de tecnología y fondos buitre, los que le piden a Trump que haga lo necesario para proteger sus intereses. Y de última me pregunto, este gran protectorado americano que proyecta Trump en sus palabras y que, como vimos, está inspirado en un proyecto tecnócrata de la década del 30, que a su vez estaba bastante inspirado en la experiencia de los nazis en Alemania. Esta idea de un protectorado americano, digo yo, para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿qué es sino la versión maga del Lebensraum alemán, ese supuesto espacio vital que planteaban los nazis? Necesitaba Alemania para estar seguro ante las amenazas externas y que sirvió de excusa para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. 100% preocupada. Una vuelta de whisky para todos, por favor.